La conferencia del doctor Ricardo Thierry Aguilera, que ya lo había presentado, es el presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, tiene relación con estas cuestiones. La titula La ingeniería industrial y los retos de construir valores frente a la corrupción. Le pedimos que tome la palabra. Gracias. Ahora sí, perdón. Generalmente, como creo tener voz de sargento, no uso el micrófono, pero es un auditorio espléndido y creo que va a ser mejor que lo use. Ya estaba preocupado por lo de la conferencia porque se estaban robando mi café, pero no era un robo, más bien es que pensaron que me estaba robando el del embajador. Pues buenos días, es un placer estar aquí, le decía al director de UPIXA en la Catedral de la Ingeniería Industrial, de la Administración Industrial, porque el director es un licenciado en Administración Industrial, y pues es un gusto estar con ustedes a nombre de todos los colegiados del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, es un privilegio estar con ustedes. El tema que hoy escogí suena muy aburrido, no lo quisiera hacer aburrido, pero básicamente lo que quisiera yo compartir con ustedes es algunas ideas que me han surgido en la cabeza a partir de lo que yo le digo mi fanatismo del fútbol, ¿no? Porque si me preguntan que a quién le voy en política, si le voy a los rojos, a los verdes, a los azules, les contestaría que le voy al Irapuato y está en segunda división, ¿no? Entonces, pero creo que tenemos que asumir como profesionales, tanto administradores industriales como ingenieros industriales, diferentes posiciones, y ustedes que son jóvenes, ustedes que tienen entusiasmo, que tienen ideales, que tienen toda esa energía que se requiere en este país, pues dije, ¿qué les puede decir un viejo como yo? Entonces, traigo 2 o 3 ideas, a ver qué les parece, las vamos desarrollando, y las trato de plantear de la manera más, déjenme decirlo, más objetiva. No se puede, siempre la opinión de uno es subjetiva, pero lo trato de hacer de la manera en que trato de representar a la carrera de Ingeniería Industrial en México, siempre sin involucrar mis sentimientos, los sentimientos sí, la pasión sí, pero sin involucrar necesariamente mi forma de pensar personal, pero sí tratando de representar dignamente. Decía bien mi amigo Luciano Varela, que es nuestro primer secretario, junto con la maestra Marta Janel, que está aquí presente, y nuestro subtesorero, Armando Platas. Decía el buen Luciano que quería hablar de ingeniería industrial, pero lo importante es cómo haces para construir valores contra la corrupción. Y yo les diría que ustedes ya traen el chip y lo traen de la casa, ¿sí? Pero lo voy a hacer a través de... por ahí vienen unas láminas que no tienen mucho sentido, le estoy haciendo como el embajador, nos vamos más adelante. Sí, otra más. Y voy a esa primera lámina. La verdad es que, si se fijan, esa foto la tomo de un libro de Matt Ridley, que se lo recomiendo mucho. Es un autor, por cierto, un poquito criticado, porque relacionado al tema que quiero comentar hoy con ustedes, él critica el cambio climático. Entonces dice que sí hay pruebas a favor y pues también hay pruebas en contra. Entonces lo han querido crucificar en los medios, ¿no? Porque ahora ya de pronto, pues esto se ha vuelto el cambio climático, aparte de echarse en la COPS de Cancún puros brindis con champaña, pues se ha vuelto un dogma, ¿no? Como que si inténtenlo, ¿no? Inténtenlo a pelearse un día con alguien que crea mucho en el cambio climático, que le digas, no hay cambio climático, les va a decir que estás loco o loca, ¿no? Pero bueno, les pongo estas 2 piezas de Matt Ridley, viene de su libro El optimista racional. De hecho, hay un sitio en internet que nos dice básicamente el mensaje que tiene él es, no se va a acabar el mundo así hoy o mañana, ¿no? Así apocalípticamente. Pero me encanta esta referencia porque si se fijan son 2 piezas muy semejantes. Una es un hacha, porque uno pensaría pues es una punta de flecha, pero no, es un hacha, un pedernal, ¿sí? Y el otro pues ya lo conocen, lo usan todo el tiempo, es el mouse, ¿no? En realidad es algo interesante, me parece, la forma, porque creo que nosotros los seres humanos, como viene en la siguiente lámina, construimos sobre lo que otros humanos han construido anteriormente. Y me permito citar una parte del libro que dice, en otras clases de animales, el individuo avanza de la infancia a la edad de madurez, y éste alcanza en el curso de una sola vida toda la perfección de su naturaleza.
pero en el humano, la especie tiene un progreso tanto como el individuo, los dos, ¿no? Es decir, se construye en cada edad subsecuente sobre los cimientos construidos anteriormente. Entonces yo no sé, cuando vi las dos piezas, dije, pues igual, ¿no? Tiene que ver con nuestras manos, nosotros construimos artefactos, nos ingeniamos con esas manos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque somos primero tecnólogos. El moto del Politécnico Nacional es la técnica del servicio de la patria, lo acaba de decir el maestro Jaime. Entonces, a través de la tecnología, ¿cómo construimos valores, no? Esa sería una primera reflexión que los invito a hacer, ¿sí? ¿Si avanzamos? Sí. Hay un defecto generacional en mi generación, no en la de ustedes, ¿ok? Que quede claro. Yo soy un cincuentón y no quiero incluir a todas las demás personas que estén más o menos cercanas a mi edad, pero al menos lo veo en la gente cercana, los que estudiaron conmigo. Yo, a diferencia de mis hermanos, no estudié en el Poli, mis 4 hermanos son del Politécnico Nacional, 2 de CIME y 2 de ESIA, y sí existe el bullying, porque cuando me mandaron al TEC me dijeron que me mandaban porque soy el más tontito. Pero entonces llevo muchos años de bullying. Pero digo que cuando veo a mis compañeros, no necesariamente del TEC, sino de diferentes ámbitos, los de la calle, los del equipo de fútbol americano y demás, creo que la mayor parte de nosotros tenemos un defecto generacional, que lo resumo en una pelea de esas insulsas, como dice aquí el partido. Tú eres de los que pones notas inteligentes en el internet, cosas por el estilo. Lo resumo con esa frase, porque alguna de las personas que decía, si no te gusta suicidarte, no te suicides. Si no te gusta matar a las otras personas, no mates a otras personas. Que es una lógica bastante sosa y boba, ¿no? Le puse a alguno de ellos, en esas frases que no sirven de mucho, dicen ellos, le puse que su posición era cómoda y sin compromiso. Pero creo que es un problema generacional. Muchas veces mi generación no ha asumido compromiso o una posición determinada. ¿Y a qué me refiero? A esos valores que necesitamos enfrentar ante la corrupción. O sea, decir que no. Y decir que no a las bobalicadas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos terriblemente ideologizados con diferentes cosas, ¿no? Y uso el cambio climático para no entrar en detalles con otras cosas, con otras locuras. Pero el cambio climático, pues, no es algo dogmático, ¿no? O sea, no tienes por qué creer en él. Y ahora, si se fijan, estamos bombardeados por todos los medios al respecto. Y déjenme decirles que en eso sí me siento experto lo suficiente como para decirles que lo que me importa de la sustentabilidad son aspectos de la ingeniería. Y lo mencionaré al final de la plática. Esta es una primera idea. Yo creo que hay que tener compromiso y tener una posición muy bien definida. Y aquí hay un señor que yo respeto mucho, es un filósofo, se llama Joseph Ratzinger, algunos lo reconocerán. Pero dice ahí, de hecho es cierto que un nuevo moralismo existe hoy. Sus palabras claves son la justicia, la paz y la conservación de la creación. Y estas son las palabras que recuerdan los valores morales esenciales de lo que realmente tienen necesidad. Pero ahí viene lo malo de nuestra época. Pero este moralismo sigue siendo vago y casi inevitablemente permanece confinado a la esfera de la política de partidos, en los que es ante todo un reclamo dirigido a los demás en lugar de un deber personal en nuestra propia vida cotidiana. Entonces de pronto ves, no quiero entrar en política, que uno ensucia al otro. Es que tú eres corrupto. No, tú también eres corrupto. Pero siempre estás sin el compromiso, ¿no? De hecho, me sorprendió un poco esta señora que ayer estuvo diciendo locuras, que los otros son corruptos y que ella es corrupta. Me hubiera gustado más que lo dijera sin tener esas acusaciones, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿yo cómo construyo, tecnológicamente hablando, o con las herramientas que me dan en UPIXA o en el Tecnológico de Gustavo Amadero, del UNAM, de la UAM, que aquí están presentes, lo cual me congratulo, porque en muchas de estos, en todas las universidades que estoy mencionando, ha habido capítulos estudiantiles de nuestro Colegio Nacional de Ingenieros Industriales. Los iniciamos hace 17 años, y como pasa en las asociaciones gremiales, luego vas cambiando de generación. Pero ¿cómo le hago? La pregunta la quiero resolver con unas propuestas de perfiles. ¿Si avanzamos? ¿Sí? Aquí les pongo una definición de qué sería ingeniería industrial, que se parece mucho a administración industrial. Nosotros nos dedicamos a la productividad y usamos las ciencias básicas, sociales y administrativas, como lo dice el nombre de UPIXA, ¿no? Para diseñar procesos. Y lo queremos hacer con visión y respeto al individuo a través de la sociedad y el medio ambiente. Esto es algo que saco de los documentos y estatutos del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales.
Pero como idea lo que les quiero proponer, ¿sí?, es que de acuerdo al perfil que nos señala el perfil del ingeniero iberoamericano, que es parte de un estudio que hizo la ANFEI, dirigido por la profesora Marta Janel aquí presente, hablan de 4 grandes dimensiones. Y me voy a evitar todo el texto y voy a este gráfico, ¿no? Yo creo que un ingeniero debe de tener, o un profesional de la administración industrial debe de tener 4 dimensiones. La dimensión académica, la dimensión profesional, la dimensión social y la dimensión ambiental. Sin el mombo jumbo o sin el rollo de que dame mucho dinero para hacer congresitos con champaña, ¿no? Yo veo los esfuerzos que ustedes hacen para armar congresos muy dignos, foros muy dignos, encuentros, sin tanto dinero como a veces lo tienen los políticos. Eso me choca. Aparte, en ese sentido, los mexicanos sí somos frugales. Pero bueno, esas son 4 propuestas que les planteo. Inicio con la primera. ¿Cómo serían los valores? ¿Cómo serían esta dimensión académica? Y lo haríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la ciencia, ¿no? La ciencia es aquella disciplina o la capacidad de entender y repetir por medio de instrumentos los fenómenos físicos, ¿no? Es decir, tiene 3 características la ciencia. Cuando tú haces un experimento, tú lo reduces un poquito, controlas ciertas variables y ves que alguien más lo pueda repetir. Pero lo que sí es algo clásico de nosotros es que somos escépticos, somos críticos. Por eso la tercera característica que apunto ahí en esa lista. Se vale refutar lo que te dijeron que es, porque tú puedes hacer el experimento de nuevo. Con los valores, si bien hay valores inmanentes, como esto que planteaba del hacha, como usándolo como metáfora, como imagen, y el mouse, que se van quedando y vamos construyendo sobre los fundamentos que alguien más nos dejó. ¿De qué fundamentos me refiero? Los valores que les inculcaron sus padres. Yo sé que ya estamos en la edad en la que a veces criticas a tus padres de, ay, hoy son los anticuados. Pues sí, pero júrenlo que no hay alguien que se preocupe más por ustedes y por su bienestar en este planeta y que cada vez que salen a la calle se quedan preocupados, ¿no? Sobre todo en una ciudad tan violenta como la nuestra. Entonces, yo creo que eso es una parte interesante de nuestro conjunto de valores. Yo puedo estarlos practicando y puede ser que haya valores que yo empiece a atesorar o otros que vaya dejando. No les digo cuáles porque no es mi función. Cada quien lo puede tener, porque cada quien tenemos creencias, podemos tener religiones diferentes, puntos de vista políticos diferentes, pero podemos ir construyendo y corrigiendo sobre los mismos. ¿Cuáles son los problemas, así como en la ciencia, en esta construcción de valores? Pues sería la interferencia de los medios de comunicación, ¿no? Me decía mi papá en los 70s, cuando yo era un alumno de primaria, no le creas a los periódicos, Ricardo, y la mitad que les creas, ponla en duda, ¿no? Cosa que creo que viene muy aplicable en estos días, ¿no? Cuando te dijeron que iba a ganar Hillary y ganó el burro de Trump, ¿no? Porque yo creo que era la elección, ¿cómo se llama? De Shrek, ¿no? Era el burro contra la bruja. Y creo que el burro cantó mejor. Pero bueno, la otra es el lenguaje, ¿no? ¿Cómo lo transmitimos? Es decir, ¿cómo lo transmites? A veces como que creemos que todo este concepto, por ejemplo, que estoy hablando de ciencia, dices, es aburridísimo. Pues sí tienes razón. Cuando lo platicas de manera así, poco grata, es aburrido. Igual que los valores, pero los valores es lo que externas en la amistad, en la relación que tienen con ustedes, con sus compañeros. Que por cierto, voltéense a ver los compañeros de grupo entre sí y se darán cuenta de las personas que van a estar viendo por los próximos 40 años. Y no es maldición, más bien es una bendición. Créanmelo, ¿sí? Si avanzamos un poquito más, fíjense lo que prevalece. Ustedes tomaron clases de filosofía en prepa, ¿no? Había hedonismo, estoicismo, muy representado por un emperador romano que acabo de redescubrir, Marco Aurelio, y como que te das cuenta de que a veces en esta ciudad sí seguimos esos principios romanos. Somos estoicos ante los baches, estoicos ante el transporte público, estoicos ante autoridades que son pues no muy buenas, ¿no? Pero les pongo algunos ejemplos de las cosas que a veces tienen que ver con la forma que abordamos los valores. Dogmatismo. Los objetos del conocimiento nos son dados absolutamente y no meramente por obra de la función intermediaria del conocimiento. Es como cuando te rindes y dices, no puedo conocer esto, esto es dogma.
sin entrar en términos de religión, lo pueden encontrar en los partidos políticos, ¿no? Vean las peleas, ¿no? Incluso en las de Facebook. Dicen, no, es que mi partido es mejor que el tuyo. No, el mío es... Y no hay crítica, no hay refutabilidad. No te das la oportunidad de decir, sí, este tiene defectos y este otro también, ¿no? Pero ese es un dogmatismo que está presente en nuestra sociedad. El otro es el escepticismo, como del que no va a ir a votar en Coahuila, Nayarit o el Estado de México este fin de semana. Pues tienes que ir a votar, ¿no? Yo quisiera una casilla abajo que dijera ninguno de los anteriores, ¿no? Pero pues son los que te pusieron, tenemos que cambiar las reglas. El escepticismo niega el contacto entre el objeto y el sujeto. Luego hay subjetivismo, que limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Para eso préndanle al radio, ¿no? Entonces todos te dicen qué es lo que tienen que hacer, todos saben qué es lo mejor para ti. O te lo imponen en base a su subjetividad. Ahí hay un primer punto. ¿Por qué me voy a dejar imponer otro cúmulo de valores? Y piénselo, culturalmente nosotros, ya lo abordaré, venimos de una sociedad milenaria, pero con una combinación, la europea y la mesoamericana. No podemos negar ni una ni otra. Dogmatismo revolucionario. No, es que los españoles nos destruyeron, ¿no? Dogmatismo del otro lado. Ay, no, es que los mesoamericanos eran muy salvajes, ¿no? O sea, como que tienes que ser más crítico, pienso yo. Pero lo que abunda ahora es el relativismo. Subraya que el conocimiento humano depende de factores externos, lo que imposibilita que exista una verdad universalmente válida. Ingenieros y administradores, ¿ese último suena bien o suena peligroso? O en clase hay dos respuestas en la clase de inventarios. O en la de matemáticas hay dos respuestas. La verdad es una, la que tú encuentres, pero la tienes que defender. Y yo creo que ese es un deber de cada profesional. Prestar tus servicios de la manera más ética y posible, ¿no? Valores, etcétera. Pero ahí hay dos, ¿no? Me falta uno que está de moda, el hedonismo. Se preguntan ahora inteligentemente, y no quiero sonar a sermón, pero desde hace 47 años hay educación sexual en México, desde nuestro Chávez mexicano, Luis Echeverría, ¿no? Ese fue nuestro Chávez mexicano, y el Maduro era José López Portillo. Pero la cuestión está en que desde entonces hay educación sexual, y los embarazos en las niñas adolescentes, hechos por niños adolescentes, ¿sí?, han aumentado. Entonces como que tú dirías, oye, pues si lo sigo haciendo de la misma manera, pues estoy siendo psicótico, o sea, mejor educo de otra manera, pero no. Ahí hay dogmatismos. En fin, hedonismos, relativismos, ¿cuál es la que yo debo de utilizar? Hay pragmatismo, hay criticismo, no me voy a en ellas, avanzo. La verdad es que tengo que seleccionar una postura, ¿sí? Imagínense la primera persona que se voltea a ver al cielo y ver todas las estrellas y tratar de darle explicación. Pues así empezaba la astrología, ¿no? No les digo que vayan al zodiaco para ver qué es lo que hacen mañana. Es bueno para divertirse, ¿no? Pero los babilonios y los egipcios trataban de explicar su planeta de una manera determinada, en cierto sentido científico. En ocasiones, el conocimiento de las fechas para cosechar se daban como reglas, ¿no?, de determinadas religiones, por bueno o malo, ¿no? Pero seleccionaban una postura y trataban de transmitirle a la siguiente generación cómo deberían de comportarse. Algunas posturas que ustedes viven diariamente vienen en la siguiente lámina. Por ejemplo, Pitágoras, ¿sí?, cuando el profesor te dice, Ricardo, ya echaste a perder el teorema de Pitágoras, ¿no?, en tu examen. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras era muy idealista, todo lo hacía abstracto. El problema es que se separaba de la realidad, ¿no? Entonces luego teníamos a los otros dos reyes de nuestra manera de ver las cosas, Platón y Aristóteles, ¿no? Platón, el mundo ideal, ¿sí? Aristóteles, el de lo práctico, ¿sí? El mundo que podemos conectar como un sistema mecanizado, ¿sí? Que eso en muchas metodologías de pensamiento de sistemas lo hemos visto amarrado, ¿no? Es decir, cómo comparo la realidad observable de los 5 sentidos contra lo que es nuestro gran valor como especie, la abstracción, lo humano, ¿no? Es decir, la idea. Pero ustedes tienen mucho de eso, ¿no? El justo medio, la defensa de las mismas ideas. Más adelante, otros que podríamos mencionar
en la siguiente lámina, pues sería Descartes, ¿no? Descartes se me hace que siempre ha sido muy malentendido, ¿no? Porque fue el que nos propuso un método para aproximar las cosas. Es decir, si ahorita queremos adoptar una posición, pues yo debería analizar los valores que me está proponiendo alguien, compararlos contra los que me propusieron mis padres y compararlos también contra los que yo voy adoptando, ¿no? Si son buenos o no. Y por eso nos propuso el método, ¿no? Si a ustedes les dicen saliendo de la carrera que ustedes no tienen método de trabajo, les están diciendo una gran mentira. Porque si hay algo que nunca vamos a perder es el método. Y yo le llamo el método de la fiesta, ¿no? ¿Qué es lo que te proponía mi querido amigo Descartes? Pues lo mismo que haces en una fiesta, ¿no? Llegas, observas, dónde están las papitas, los refrescos, ¿sí? Te haces una idea, las chicas están en la esquina, los chicos están en la otra esquina, quieres ir a bailar o comer papitas, ¿no? Lo pones en práctica y si te gustó actuar así en la fiesta, lo vuelves una ley, ¿no? Observación, generación de una hipótesis, experimentación y formulación de leyes, ¿no? Si no te funcionó porque es refutable, pues haces otra hipótesis, ¿no? Y lo vuelves a comprobar, ¿no? Entonces el tipo es un genio. O es la de Facebook, ¿no? Me decía otra profesora. Llegas y de pronto ves el perfil de una chica que te gusta, dices, ¿quiénes son mis amigos? Generas la hipótesis de que te la pueden presentar, y que tienes los mismos gustos, y pides que te la presenten, ¿no? Si no funciona, pues bueno, fue amor de un día, ¿no? O en tu situación sentimental le pones, es complicado. ¿Sí? Pero bueno, avanzando con Descartes, pues hay otras personas como Leibniz, ¿no? Ese señor sí estaba medio loco, ¿no? Puedes predecir la posición de una partícula conforme se va moviendo, ¿no? O sea, derivadas, qué tipo tan genial, ¿no? O Newton, que como que quiso todo amarrarlo y definirnos sus tres leyes, ¿no? El determinismo, ¿no? Es que las cosas van a ser así por siempre, ¿no? Y la verdad es que es cierto, ¿eh? Cada generación se enfrenta, yo sí creo que existe el bien y el mal, ¿no? ¿Sí? Cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar siempre. A mí me ha tocado, a mis compañeros les ha tocado, enfrentarte contra lo que tú consideras que es malo. Y es tu deber proponer lo bueno, ¿no? Me preguntaron una vez la mejor entrevista que he tenido en mi vida fue mi trabajo en Condumex. Y me habían rechazado ya 2 veces de la empresa. Pero un caballero egresado de CIME, Enrique Martínez, me decía, oiga, señor Thierry, ¿por qué nunca me dejó de hablar de usted? Después ya nos tuteábamos, me exigía que lo tuteara, porque yo le quería hablar con respeto, como con un usted, ¿no? Me decía, ¿y para usted qué es amistad? Y después había ido a algunas entrevistas donde te decían, oiga, si fuera animalito, ¿qué animalito sería? Ay, no, pues águila o tigre. Y deme 3 defectos y 3 cosas para... Él se fue directo y a matar. ¿Para usted qué es amistad? Y la verdad no tenía así una solución fácil para contestarle, pero me atengo a la misma respuesta que le di en aquel entonces a Enrique. Y lo que le dije fue, pues amistad es brindar lo mejor de ti. ¿Qué es lo que tú le vas a dar a tus hijos? Lo mejor de ti. ¿Qué le vas a dar a tu familia, a tus padres? Lo mejor de ti. ¿Y qué es lo mejor que tú tienes? Tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta, en principio, si me lo permiten, a cómo construir valores, es eso, buscar lo mejor de ti, lo que puede beneficiar a los demás, sin ser egoísta, dentro de los principios generales que ya nos han sido inculcados, o dentro de los principios que yo mismo he ido construyendo, ¿no? O que he descubierto a través de filósofos, lecturas y demás, ¿no? Pero bueno, pues hay muchos otros loquitos que nos los vamos a brincar todos. Max Planck, Einstein también, Gell-Mann, fuerzas y partículas, hasta que lleguemos a la teoría de la teoría de las cuerdas, ¿no? Cada quien lo ha estado viendo. Pero son construcciones que hemos ido armando, como lo dije al principio, una tras otra, ¿no? Entonces nuestras concepciones no son sencillas. Por eso a veces también nos marean. Porque como yo digo, la palabra del honrado expresa en la boca del malvado. Entonces te dicen, no, pues es que no soy yo, es el sistema, ¿no? Y el que no tranza no avanza. No, yo sé que es complicado actuar de otra forma. Pero te tienes que enfrentar a ello, es lo que decía, ¿no? Con el bien, vencer al mal. Pero avanzamos un poco más, esto los brincamos también, y nos brincamos esta última. ¿Cómo lo aplico en la dimensión profesional? Bueno, en la dimensión profesional lo que se me ocurre es pensar en lo siguiente. Hay varios eventos definitorios, vamos a hacer una cuenta desde los 50, y hablo de cosas industriales. Por ejemplo, ahí yo pienso que el contenedor movió, todos esos contenedores que veían ahorita con el canal de Panamá,
Es una construcción muy interesante que ha permitido que se vuelva a fortalecer el comercio internacional a través de los barcos. El canal de Panamá no serviría de nada, o no hubiera hecho mi tocayo Ricardo, Manuel Ricardo, no hubieran hecho en su país la ampliación si no hubieran existido los contenedores, ¿no? Imagínense cómo era antes de los 50 cargar un barco, pues así estilo Jack Sparrow, ¿no? Vas empujando el barril, ¿no? Ese es un evento definitorio. ¿Cómo lo manejo? Eso también tendría que ser un valor, es un valor de productividad. Otro, en los 60s, bueno, pues estaba la Guerra Fría, que nos hemos enfrentado a los bloques, ¿no? Soviéticos y demás, ¿no? Que siguen todavía viéndolos ustedes, aunque a ustedes no les tocó ni verlo ni vivirlo, ¿sí? En los 70s hubo otro tipo de problemas. Por ejemplo, se empezó a preocupar uno por aquello que nos decían que se iba a acabar el mundo en los 70s y en los 80s y luego en los 90s. Pues creamos el Día de la Tierra, ¿no? Sí, pues, para preocuparnos y concientizarnos. La crisis del Medio Oriente, que sigue estando desde que se fundó Israel. En los 80s, pues hubo un movimiento muy interesante, que ese yo creo que es ejemplar, de cómo cambiaron la situación de Polonia, los de solidaridad. La gente, los obreros, las personas más sencillas, fueron las que se unieron para poder tumbar, en parte, el muro de Berlín, ¿no? ¿Sí? Y la Unión Europea, que parecía muy buena idea, pero se ha vuelto un monstruo, y eso nadie te lo dice, se ha vuelto un monstruo burocrático gigantesco. Que esa es una de las razones, dentro de la sin razón, de la salida de los ingleses del Brexit, ¿no? Porque les cuesta mucho, ¿no? ¿Sí? Pero en fin, para los 90s, ¿qué es lo que nos encontramos? El World Wide Web. A ustedes ya les tocó acá muy bonito el Chrome y todo, pero a mí me tocaba uno muy raro, el Gopher, se llamaba, era de la Universidad de Minnesota. Y te tenías que meter al código fuente para ponerle ahí, me recordaron las palabras el otro día, Telnet, y era una instrucción, y te guiaban, ¿no? Y los mensajes corrían tan rápido de mail que parecían en Messenger, ¿sí? Porque la supercarretera de la información no estaba congestionada. Pero eso nos cambió el Internet y la famosa globalización. Ya para los 2000, ¿sí? Pues que hemos estado viendo mucho de electrónica, tecnologías de información. Ahora, platico todo esto porque cerrando el 10 y con el 20, ¿sí? Pues ahora estamos enfrentados a extremismos, ¿no? Nacionalismos, crisis financiera. A los gringos les llegó la crisis financiera después que a nosotros. Nosotros primero experimentamos en el 94 y con el error de diciembre la pérdida de las casas y la pérdida de los trabajos. Pero a ellos les llegó en el 2008. ¿Quién está en el 2008? Obama, ¿no? Les llegó en ese momento, y también estaba antes Bush, ¿no? Que si ustedes se quejan de mi querido presidente, Bush, wow, ¿no? O sea, ¿no? Es más, hay una palabra para describir lo que él decía, bushismos, ¿no? Entonces dices, El caso es que, ¿cómo voy enfrentando todo esto? En los 20 les va a tocar a ustedes vivir las guerras culturales. Todo eso que dicen de La Granja, de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, les va a pasar. La gente los va a querer conquistar, ahora no con la fuerza ni del dinero, ni la fuerza bruta. Te van a querer conquistar culturalmente. Entonces tú tienes que decidir qué valores vas a defender. Insisto, yo no sé cuáles son los que ustedes quieran defender, pero los tienen que defender bajo las bases que habíamos dicho académicas, ¿no? O sea, no puedes llegar y decir, esta instalación es segura o es insegura porque así me lo dijo el político de mi colonia, ¿no? Entonces, en la parte de la definición profesional, yo tengo que empezar a revisar cómo está comportándose el mundo, como para saber cómo vamos a estar funcionando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? Y por eso les pongo la última barrera, ahí con unos signos de interrogación. Ya se acabó esta década. Piénselo, estamos en el 8º año de esta década. Ustedes van a estar entrando en la fuerza laboral en los 20s, pero tienen que empezarse a proyectar para saber qué es lo que van a hacer hasta los 30s, ¿sí? Cómo se observan. Y mucho va a tener que ver con lo que quieren hacer de su vida. ¿Qué es lo que más valoran? Si avanzamos, por favor, en la siguiente lámina. Algo que está muy de moda es las tecnologías informáticas, ¿no? El Internet of Things, por ahí alguien les va a hablar de la industria 4.0, inteligencia artificial, robótica colaborativa, realidad virtual y realidad aumentada. Muchas de las cosas que veíamos en ficción las vamos a seguir viendo. Más bien las vamos a ver ya realizadas. Pero, por ejemplo,
usemos nada más un solo ejemplo. La información. ¿Puedo yo usar la información de la ubicación de mis consumidores de teléfono como para saber dónde están? ¿La puedo usar para bien o la puedo usar para mal, no? ¿A ustedes les gustaría que supieran dónde están todo el tiempo? Menos sus papás, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, ese es el tipo de problemas éticos con los que se van a enfrentar, que no hay soluciones fáciles. Ahora, porque no hay soluciones fáciles, no quiere decir que tienes que posponer la decisión, más bien hay que acelerar la decisión. ¿Cuál es el camino que yo quiero seguir, no? ¿Sí? Por ejemplo, en el uso de datos, usando ese solo ejemplo, pues le tengo que pedir permiso a las personas, ¿no? Porque si no estoy invadiendo su privacidad. En el uso de robots, alguna vez me entrevistaron por equivocación, yo creo, en CNN, ¿no? Por cierto, me dieron un artículo a leer, porque yo manejaba este aspecto de manufactura, y en el artículo decía que la manufactura robotizada le quitaba empleos a las personas. Y pues yo no estaba muy de acuerdo, entonces cuando me entrevistaron, estaba muy molesto el entrevistador, ahorita se me escapa el nombre, porque no le daba la razón, ¿no? Y a lo que voy es a lo siguiente, que no estoy de acuerdo con eso. O sea, efectivamente, cuando hay avances, tenemos que cuidar a las personas, pero no tienes por qué despedirlas, no tienes por qué tratarlas mal. Y ese es el tipo de decisiones éticas que pienso que nos vamos a enfrentar cuando estemos con situaciones de informática, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes ven los call centers, son lugares extraordinarios para tener mala salud, ¿no? 8 horas sentados en un solo lugar, con café, donas y galletitas, pues dices, wow, esa persona casi la tienes así como en engorda, ¿no? No me vean feo a mí, por favor. ¿Sí? Pero bueno, entonces tengo que pensar en ese tipo de cosas que me van a estar pasando. ¿Cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos los administradores e ingenieros industriales? ¿Cuál va a ser nuestro negocio? Pero una tercera pregunta que planteaba Drucker se me hace interesante dentro de este contexto. Oye, en buena onda, ¿cuál debería de ser el negocio? Porque pues, si no, ¿cuál va a ser el negocio? Pues los guachicoleros, ¿no? ¿Sí? Que es impresionante ver cómo la gente se quema las manos en los videos para tomar todo esto. Vamos avanzándole. Me brinco también esto y voy a la dimensión social. Ahí con 2 o 3 ideas que les quiero plantear. ¿Avanzamos? ¿Sí? Y tengo aquí estas 3 frases. La primera la oí en la BBC, alguna vez en la radio en Houston y en español. Decían que la guerra es una forma altamente evolucionada y cooperativa de realizar un robo masivo. Y después me acordé de mis clases de estrategia, de lo que decía von Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Si unieras las 2 frases, por lo tanto, dirías, no, nos quedamos nada más un segundo atrás. ¿Podría ser que la política es una forma altamente evolucionada y cooperativa de realizar un robo masivo? Tenemos que evitar eso. Lo tenemos que evitar con ponerles reglas. Voy a las siguientes ideas. Nosotros venimos, quieran o no, no importa si son ateos, no me lo tomen a mal, no quiero ser ofensivo, de una cultura judeocristiana. ¿A qué me refiero? Nosotros usamos como código los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, etcétera, ¿no? No los voy a mencionar aquí porque si no voy a exhibir que me falta alguno, ¿no? Pero otras culturas, otras civilizaciones usan la ley del talión, ¿no? Si tú robas en Egipto te cortan la mano materialmente, lo cual nos puede parecer salvaje, pero a ellos no. Y ahí está la diferencia. ¿Qué clase de mundo quieres tú vivir? ¿Sí? Y por eso hablaba del pedernal, del hacha de pedernal y del mouse, de cómo hemos ido construyendo estos conceptos a través del tiempo. Cómo también las personas que nos han antecedido nos han dado esos valores, buenos o malos, pero los tenemos que evaluar. ¿Qué puntos críticos hemos visto en la historia? Yo pienso que ahorita estamos en un punto crítico por toda la tecnología de información. Por ejemplo, nosotros no seríamos lo que somos si la libertad no hubiera sido defendida por los griegos contra los persas, ¿no? Un poquito con esas, ya sé que a las chicas les encanta ese de los 300, salen todos estos chavos con capa, mejor sin capa, supongo. Pero en realidad sí defendían la libertad, porque los ejércitos persas eran más bien ejércitos de esclavos. Después, los romanos contra los cartagineses, pocos lo dicen, el otro día me criticaba un amigo,
no sé por qué, pero una gran diferencia de los romanos y los cartagineses es que eran humanistas los romanos como los griegos. Los cartagineses adoraban una serpiente y sacrificaban niños, ¿no?, en los altares, lo cual se me hace terrible. Pero también ese fue un punto crítico de las guerras púnicas, que casi no nos las enseñan, ¿no? Es un punto crítico de nuestra historia. También cuando Carlos Martel detuvo el avance musulmán, ¿no?, en Roncesvalles. Y después vino la reconquista de los españoles para hacer la España de hoy, ¿no? Y hablo de la civilización occidental. Otra que estuvo fuerte fue la batalla de Lepanto. Yo creo que ha habido muchas batallas, ese es mi punto, puntos de inflexión donde un conjunto de valores se enfrenta a otro conjunto de valores. Entonces tenemos que decidir cuáles son los valores que nosotros adoptamos, ¿sí? Lo que viene, y les digo, son estas guerras culturales. Nosotros como cultura hemos prevalecido en los Estados Unidos. No somos, me gustó lo que leí el otro día, no puedo citarles de dónde. No somos una nación de 120 millones, somos una nación de 160 millones de personas. Lo que pasa es que hay 40 que se lo tomaron en serio de eso de recuperar el territorio, ¿no? Y ya llegaron al lago Michigan. Pero fíjense, la verdad es que los gringos no son tan mala onda. Sí, a veces son racistas unos, viví allá. Algunos de mis amigos les puedo decir que son racistas y conste que soy cobrizo platinado, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad han ido adoptando culturalmente los nuestros y no somos tan diferentes, que ese es el gran defecto de ellos. El día que se les dé la oportunidad a ellos mismos, se la den, de voltear a vernos, van a ver que los mejores aliados para ellos somos nosotros. Igual que para los europeos, que a veces también como que no nos hace mucho caso. Pero eso va a ser un problema. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Yo creo que en México tenemos un gran problema, la piedra del pípila. Es algo que cargamos cuando decimos que no sabemos trabajar en equipo, que somos flojos, que somos corruptos. No se compren ese boleto, es ese defecto generacional nuestro. Así nos enseñaron la historia. Ustedes tienen que ser como se les dé la gana ser. Ustedes tienen que escoger cómo van a ser. Esta es una conclusión que mis propios alumnos me dieron en la clase de comportamiento organizacional. Después de ver todos los libros que hablan de defectos, buenos, el de Luis Espota, Casi el Paraíso, El hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, etcétera, me decían, oiga, profesor, ¿cómo somos los mexicanos? Pues me quedé ¿qué le contesto? Pues somos como queremos ser, ¿no? O sea, nadie define cómo vas a ser tú, entonces tú tienes que definir tus valores, ¿sí? Porque ahí es donde vienen frases como, no soy yo, es el sistema, tenemos el gobierno que nos merecemos. No tengo el gobierno que me merezco. No lo tengo, pero tengo que luchar por cambiarlo. ¿Sí? La violencia no es buena, créanmelo. O soy como quiero ser o soy como debo de ser. ¿Sí? Una cosa, ahí hay un balance, ¿no? También tengo que pensar en qué debo de ser y qué no debo de ser. Hoy estamos copados por el cinismo. Políticos cínicos. Entonces, ¿es bueno ser cínico? ¿Les gusta que sean cínicos? Yo creo que a mí no me gusta. Por lo mismo trato de no ser cínico. ¿Sí? El hedonismo. Todo es placer. Sí, en fin. O el relativismo. Es que depende. A ver, pero si estás de mi lado, no estás de mi lado. No, es que depende. A ver si mañana estoy de tu lado. Pues no, ¿verdad? En fin, ahí cito un autor que me gusta mucho, Chesterton, dice que las tradiciones, en realidad, son la democracia de nuestros antepasados. Es cuando ellos levantan la mano y votan. La siguiente lámina, por favor. Katz y Rosenzweig creo que dan el mejor consejo que les podría dar respecto a todo esto que hemos estado platicando. Ya voy en lo social, me falta en lo ambiental. Si no tienes un código de valores, adopta uno o créalo, porque si no, alguien más te lo va a imponer. Y no solamente para la persona, empiezas por la persona, pero lo tienes que pensar también para tu empresa. Tu empresa tiene que tener un código de valores. Porque en el momento que los convenzas de que tu código de valores es bueno y ellos adopten tus políticas de empresa, tu empresa va a ser más exitosa. ¿Sí? Al final de cuentas, los códigos son pactos entre las personas para poderse ayudar unas con otras y mantener la convivencia. La violencia es una forma de imponer códigos morales. Por eso, la guerra es una forma altamente evolucionada y cooperativa de realizar un robo masivo y que puede ser cultural, ¿no? Ahora, yo soy en realidad la razón de ser de todos mis antepasados, por eso también es bueno revisar qué es lo que nos ha caracterizado como cultura. Y debo de vivir de acuerdo a mis más altos ideales en los términos sociales.
Cerrando con la dimensión ambiental, ¿qué les puedo decir? En eso siento yo, y por eso me burlaba un poquito de cambio climático. He visto los últimos 4 congresos del Institute of Industrial Engineers, todos los papers que hemos estado publicando, unos 40 por año. Todos se refieren a los mismos aspectos, como dice esta lámina, de una encuesta con los ejecutivos de cadena de suministro a los que les da servicio IBM. Y nada más por citarlo, porque sé que la letra está muy chiquita, me voy a la siguiente lámina. Los puntos que más o menos puedo decirles que son importantes, que debemos de considerar nosotros respecto a valores, son los alimentos y la población, nuestra capacidad energética, emisiones de carbón, la calidad de vida, la administración del agua, el manejo del desperdicio y el diseño del producto. Aparte de que son oportunidades de negocio, son aspectos que van a requerir de nuestros valores. ¿Sí? Si se fijan, aquí no dicen copas de champaña o dinero de presupuesto para que se vaya de viaje todos los que quieran, etcétera, ¿no? Sino son cosas muy puntuales de administración productiva. Ahí lo que he estado acuñando es una palabra que le llamo la sustentabilidad sin ideologías y sin dogmatismos políticos. Porque sí nos debe preocupar el clima. Cosas por el estilo como las siguientes, ¿no? Oye, la población sigue creciendo en el mundo, pero lo que no te dicen es que el porcentaje de incremento de población ha ido bajando en determinados países, pero ese porcentaje de incremento, aunque no reduce el crecimiento, sí reduce la magnitud del crecimiento. En vez de estarme preocupando por esto, pongo otra lámina también del libro de Matt Ridley. Me debería de preocupar cómo le hago para los alimentos. Por ejemplo, hay un señor que lo descubro ya lo conocía, era un profesor de Texas A&M, Nobel, Norman Borlaug, aunque obtuvo el Nobel antes de que yo estuviera ahí, antes de que estuviera en el Texas A&M él, o de que yo estuviera ahí estudiando. Norman Borlaug lo que hizo en los 70s fue descubrir cómo doblar la capacidad de producción o de productividad por hectárea de maíz. Al hacerlo, posibilitó nuestra cultura hoy existir, ¿no? Es decir, alimentar a las demás personas. Más que decir, se va a acabar el mundo, debo de preocuparme cómo le hago la vida más fácil a las demás personas. Por eso ponía calidad de vida. Y sobre todo lo refiero a lo siguiente. Si ustedes son empresarios, me decía mi santo padre, en paz descanse, decía, Ricardo, más que preocuparte por los costos, que siempre hay que traerlos controlados, preocúpate por aumentar las ventas. Preocúpate por ser más productivo, ¿no? Así lo interpreto yo. Entonces, ¿qué pasa si en vez de estar diciendo se va a acabar el agua, veo cómo mantengo más limpia el agua? Esas tecnologías son las que están salvando siempre la humanidad. Y de ahí el dibujo con el que empecé la plática, que es el principio del libro de Matt Ridley, ¿no? En fin, ¿qué acciones posibles tenemos en lo ambiental? Pues los alimentos se pueden mejorar y aprovechar al máximo, los recursos energéticos requieren optimización, la contaminación se debe de abatir, pero no tiene que ser un dogma político, ¿sí? Los niveles de vida se deben de mejorar, ¿no? Siempre y cuando la tecnología no la detengan los políticos, ¿no? ¿Hace cuánto que pudimos haber tenido un carro eléctrico? Entonces deberíamos de avanzar sobre este tipo de cosas. Un buen diseño. Es más, en esta ciudad teníamos carros eléctricos y tranvías, como en las ciudades más grandes, así, alemanas. ¿Pero qué pasó? Pues nos dedicamos a la política, echamos a perder a través de un sindicato los tranvías. Y ahora dicen que las líneas verdes de troleibuses, pobres troleibuses, no sé cuántos años llevan, han de llevar como los vagones del metro, 40 o 50 años, ¿no? Pero en fin, no es quejarme del gobierno, no es mi intención. Finalmente, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser líderes, ¿no? Con innovación, sustentabilidad. ¿Y quién es un líder? Alguien que satisface las necesidades, deseos y temores de las personas. Necesidades a través de tecnología, deseos a través de tu convicción, de tus valores, ¿sí? Y también aniquilar los temores. El temor es algo muy natural en las personas. Y se los digo por el deporte que me gustaba mucho a mí, ¿no? El fútbol americano. La jugada más excitante para mí era la que más tenía miedo, ¿no? Y la patada de inicio, porque pues había unos gigantones. Ahora ya tengo el peso adecuado, ¿no? Pero entonces pesaba 80. Entonces ese era el momento más excitante para mí, porque decías, bueno, voy a vencer mi miedo, ¿no? Pero en fin, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ustedes tienen que construir valores en los 4 ámbitos, en el profesional, en el académico, en el social y en el ambiental, que tiene que formarlos como un solo profesionista.
¿Cuáles? No tengo respuestas, no hay recetas, cada una de sus jornadas de vida es eso, individual. Entonces ustedes lo tienen que hacer, pero lo que sí es un hecho es que si no tienen principios y valores, alguien se los va a imponer. Se les va a meter en la cabecita y como vocecita así psicótica les va a estar diciendo que hagan. Y entonces cuando te digan, el cambio climático va a hacer que nos muramos, vas a decir sí, ¿no? Entonces, mejor estar muy controlados, ¿no? En suma, es lo que les quería presentar. Espero no haberlos aburrido mucho.